Y mientras no se lave en ese manantial de sangre, su pecado permanece. Y para lavarse en esa sangre hay que aceptar a Cristo de todo corazón. You cannot rely on the second-hand testimony of others. You cannot rely on the testimony of Calvin alone or Piper alone or even something you parrot from Scripture. You yourself must experience the resurrected Christ. And young people in your church to answer in less than 50 words, why did Jesus come into the world? To save us from hell, to save us from sin. And so they go on. But what does Jesus say in John 17:2? That they may know thee, the only true God. And that's there, so we don't know God. Dios le bendiga a todos ustedes que nos vuelven a sintonizar en un programa más de Verdad Divina. Le damos la gloria y la honra al Señor por la oportunidad de permitirnos compartir la palabra del Señor juntos, honrando su santo nombre. Mi nombre es el pastor Jonathan Ortiz Bonillo de la iglesia Todo es Posible aquí en Orlando, Florida, donde sabemos que Dios en estos tiempos se ha de manifestar de una manera especial para salvar las almas y llevarlas hasta el reino de los cielos. Rápidamente me gustaría ir a la palabra del Señor y me gustaría considerar el libro de Lucas, capítulo 7, versículo 36, uno de los versículos más impactantes y nos deja ver tanto de la misericordia de Dios. La palabra nos da esta enseñanza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús, le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: Di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di, pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón, dijo: Pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado. Ve en paz. Padre Dios Todopoderoso, te damos honor, te damos las gracias por la oportunidad de llevar tu palabra a través de estos medios. En esta hora te ruego que respaldes tu hermosa palabra, que la hagas realidad en cada uno de todos nosotros, que nos ayudes a vivir conforme a ella, que nos ayudes a caminar en fe en medio de este mundo oscuro, a brillar, Señor amado, con tu luz, a darte la gloria en todo lo que hagamos. Padre Santo y Padre bueno, en esta hora, llévanos, Señor, en tu dirección y ayúdanos a crecer en santidad. Toda gloria y honor y alabanza es para ti, Jehová, en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén y amén. Hoy queremos declarar una palabra
especial. Queremos tomar este tiempo y aprovechar para proclamar el Evangelio de Cristo sobre cada uno de ustedes que nos están viendo aquí en Verdad Divina. Queremos repartir esta palabra esperando que cada uno seamos edificados por la palabra del Señor. Mis queridos hermanos, cuando nosotros hablamos de mundo y la palabra nos menciona el mundo, no hablamos de lo terrenal, de este globo terráqueo, el cual hay árboles, tierra, mar, agua. Hablamos de la humanidad en contra de la voluntad de Dios. Cuando hablamos del mundo y que el mundo está contra Dios, hablamos de todo aquel que está caminando fuera de lo que es la ley de Dios. Lamentable ver tantas almas perdiéndose. Lamentable ver tantas almas caminando en el camino totalmente espacioso y entrando por la puerta espaciosa que lleva al infierno. La palabra nos declara y nos deja saber que nosotros somos pecadores, que cada uno de todos nosotros hemos cometido infracción sobre la ley. Hemos dañado nuestra vida delante de Dios, nos hemos separado delante de Dios, hemos cometido pecado delante de Él. La palabra declara que desde el principio el hombre ha tratado de despegarse de Dios. El hombre ha tratado de mirar fuera de lo que es la voluntad de Dios, sabiendo que Él es Rey, Dios Todopoderoso. Tenemos que entender, mis queridos hermanos, que yo no puedo venir delante de Dios con un corazón lleno de ego y un corazón lleno de vanidad. Tenemos que entender, mis queridos hermanos, que cuando yo vengo delante de Dios, tengo que romperme literalmente. Tengo que romper lo que es el yo, el ego, tirarlo al suelo, postrarme delante del Señor y pedir misericordia. Cuando vemos la palabra que hemos leído, una mujer que escuchó, que sabía dónde estaba Jesús, fue ella pecadora, sabiendo cuál era su profesión de prostitución, entra a la casa de un fariseo y va a donde Jesús, y lo primero que hace es humillarse delante de la presencia del que todo lo puede. Lo primero que hace es humillarse delante de la presencia de aquel que va a juzgar a cada uno de nosotros, de aquel que puede condenar nuestra alma, literalmente que puede condenar nuestras almas hacia el infierno. El hombre fariseo, docto en la ley, sabiendo cuál era su posición, empezó a cometer y a arremeter contra esta mujer, declarando su pecado y tratando de señalarla por ese pecado. Pero el Dios Todopoderoso que estaba delante de ella, viendo el quebrantamiento de su corazón, viendo cómo se postraba delante de Él, y todo el regalo más preciado que tenía lo derramó delante de sus pies. Mis queridos hermanos, esta humillación completa, esta humillación que llegó al corazón de Cristo,
en la cual Dios no ha de desamparar, es la humillación que Dios no desecha. Cuando yo vengo delante de Dios, cuando yo vengo delante de su trono, mi corazón tiene que reconocer que yo soy pecador y que yo fui destituido de su presencia, fui sacado de su presencia, fui echado fuera de su presencia, porque en mí hay oscuridad, porque en mi cuerpo hay maldad, porque el corazón del hombre desea lo malo. Así lo dice, mis queridos hermanos, Juan capítulo 1. La luz vino a este mundo, pero el hombre prefirió más las tinieblas que la luz. Es el preferir de nosotros, de perseguir la carne y sus deseos que nos llevarán, aleluya, que nos llevan a lo que es el infierno y a una destrucción completa. No podemos, mis queridos hermanos, venir delante de Dios con un corazón egocéntrico, sino que tenemos que humillarnos reconociendo que Él es Dios. El Salmo 51, capítulo 51, versículo 5 dice: he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. David, quebrantado delante de la presencia de Dios en este Salmo. David, habiendo pecado y habiendo sido amonestado por el Dios Todopoderoso a través del profeta Natán, se humilla de tal manera y reconoce el pecado que tiene delante de él, reconociendo con lágrimas, con llanto. Cuando leo, mis queridos hermanos, este capítulo 51 del libro de Salmos, puedo sentir en mi espíritu cuán quebrantado está este hombre, el cual no está hablando su carne, está hablando su alma quebrantada y abatida, reconociendo que sin Dios él no puede hacer nada. ¿Reconoces tú que sin Dios tú no puedes vivir? ¿Reconoces tú que sin Dios tú no puedes respirar, que Él es tu todo en tu vida? ¿Reconoces tú que eres el dueño de tu levantar y de tu acostar? Es tiempo, mis queridos hermanos, de tornarnos, de separarnos del pecado y empezar a buscar la presencia de Dios en verdadera comunión con Él. Con mi Señor, mis queridos hermanos, ¿quién entrará en su monte santo? ¿Quién entrará en su santa presencia? La palabra dice: limpio de manos y puro de corazón. Oh, mis queridos hermanos, con humillación, no es con ego, no es creyendo que yo merezco algo de Él, sino reconociendo que soy no merecedor de nada de lo que, ni la salvación, ni que Él hubiera muerto por mí en esa cruz del Calvario merezco yo. No merecemos tanta piedad y tanto amor, no merecemos tanta misericordia, pero así nos declara Juan 3:16, porque de tal manera Dios te amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Isaías capítulo 1 versículo 2 en adelante dice: oíd cielo y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ir al Santo de Israel, se volvieron atrás. Eso hicimos tú y yo.
Eso hicimos tú y yo. Nuestro corazón se envaneció pensando que nosotros podíamos levantarnos por nosotros, por nuestras propias fuerzas, y pensábamos que somos autosuficientes, y por pensar en nuestra autosuficiencia pecamos en contra de Dios, dejándolo atrás y pensando que nosotros podíamos manejar nuestra propia vida con nuestro propio conocimiento. Así lo declara la palabra. La palabra declara que nosotros pensábamos por nuestra concupiscencia, por nuestro conocimiento vano, pensábamos que nosotros teníamos la razón, que nosotros conocíamos cómo íbamos a vivir. Pero Dios, el Dios Todopoderoso, ha tratado año tras año, día tras día, de decirle a este mundo pecador, a ti y a mí: torna atrás, deja el pecado y vuélvete a mí. Suelta el egocentrismo, suelta el pecado, suelta la depravación y humíllate delante del Dios Todopoderoso. Hoy queremos hablar a cada uno de ustedes. Hoy nos ponemos delante del Señor, delante del Dios Todopoderoso. Y hoy clamamos como clamó David, pidiendo perdón delante de la presencia del Dios Todopoderoso. Hoy venimos a declarar, mis queridos hermanos, cada uno de nosotros ha pecado en contra del Señor. Pero es solamente aquel que se humilla delante de su presencia y cree con fe que le hay, que Dios es bueno, que Dios existe, ese recibirá perdón de pecados. Mis queridos hermanos, ¿qué decisión tomas hoy? ¿Sigues en tu camino depravado o te tornas a Dios? ¿Sigues caminando como tú quieras en cosas desagradables delante de Dios, o te tornas y le dices de una vez y por todas no al pecado? Porque hay gente entrando y saliendo de la iglesia, entrando, saliendo de la iglesia, y hoy se convierten y mañana están en el pecado, y hoy se convierten y mañana vuelven a estar en pecado. Mis queridos hermanos, llega un momento donde hay que detenerse. Hay que reconocer que Él es Dios, y una de las cosas que el tiempo se agota. Que el tiempo se agota. Este mundo ha de perecer, porque el pensamiento de Dios es rehacer todo, cielo nuevo y tierra nueva, para que todo aquel que en Él crea llegue a ese cielo y a esa tierra nueva. Pero mis queridos hermanos, para adorarle, para estar delante de Él, para vivir en santidad día tras día, adorándolo cada día. Es tiempo de apartarse del pecado. Es tiempo de buscar a Dios mientras puede ser hallado. La palabra nos deja entender en Mateo capítulo 25, del 1 en adelante, dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas y juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle.
Mis queridos hermanos, fue una voz que declaró: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Era una señal de alerta. Era una señal de prepararse. Era diciendo: es tiempo, salgan, prepárense, que ya viene, está cerca. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprar para vosotras mismas. Aparentemente había tiempo. Hasta aparentemente había tiempo de arreglarse, porque estas mujeres vírgenes salieron corriendo antes de que llegara el esposo. Aparentemente había tiempo para arreglar las cosas. Mas la prudente, aleluya, dice el versículo 10, pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Mis queridos hermanos, que esto no te pase a ti. Tú que me escuchas, que estás viendo esto, no te pase esto a ti. La única manera de entrar al cielo es bajo el arrepentimiento de tus pecados, diciéndole a Dios cada día: lávame en la sangre de tu Hijo derramada por mí en aquella cruz. La sangre de Cristo no se derramó por el pecado, se derramó por ti. La sangre de Cristo no se derramó por el pecado, es por ti. Por cada uno de todos nosotros, para limpiarnos de todo pecado, para sacar toda esa inmundicia y poder ver algún día el rostro del Dios Todopoderoso. ¿Seguirás viviendo tú en pecado? ¿Seguirás agarrándote de las concupiscencias de la carne, de los deseos carnales? ¿Seguirás pecando delante de Dios? ¿Seguirás diciéndole: mañana te sirvo? ¿O te humillarás hoy delante de su presencia? ¿Te arrepentirás de tus pecados y buscarás su rostro cada día? ¿Te podrá perdonar Dios? Si vamos al versículo, si vamos al capítulo que leímos en el libro de Lucas, capítulo 7, si entendemos, mis queridos hermanos, esta mujer quebrantada en llanto no fue con ego, no fue pidiendo nada, fue buscando misericordia. Fue buscando misericordia. Se humilló delante del que la podía juzgar. Se humilló delante de aquel que tenía la autoridad de enviarla al infierno, de condenar su alma eternamente al infierno. Quiero decirte, el infierno no fue creado para ti. El infierno no fue creado para el ser humano. Fue creado para Satanás y sus legiones de ángeles. Pero por causa de la maldad del hombre y de su corazón entenebrecido, muchos caerán en ese mismo infierno. No te estoy predicando para que escapes de un infierno. Te estoy predicando más para que reconozcas y busques a Dios. Porque si reconoces que Dios es el Señor,
el único y legítimo Dios, y que tú has pecado en contra de Él, y dices como David, yo nací en pecado fui concebido, y yo he quebrantado toda ley que tú has puesto delante de mí. Yo que soy pecador, ¿para qué, mis queridos hermanos? ¿Para qué son los 10 mandamientos? No para tenerlos colgados en una pared. Es para que veamos dónde fallamos a Dios. Es para que tengamos una idea de qué es lo que hacemos mal. Lo primero que Dios dice que estás haciendo mal: no me estás amando más que a todas las cosas. Lo primero que Dios está diciendo: yo que te di aliento de vida, yo que soplé aliento de vida sobre ti, yo que vi tu embrión cuando te estaba formando en el vientre de tu madre, yo que te estuve guardando en todo momento, despreciaste mis misericordias. Es tiempo de tornarse a Dios. Es tiempo de quebrantarse, iglesia. Es tiempo de quebrantarse delante de Dios. Es tiempo de reconocer que somos inmerecedores de su gracia. Que nuestra vida delante de Él es inmunda, pero por su misericordia somos justificados. Dios quiere justificarte. Dios quiere salvarte. Porque de tal manera Dios te amó. Dios amó al mundo. Porque de tal manera Dios amó a sus enemigos. Porque de tal manera Dios te amó a ti y a mí, que dio su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. David, en el Salmo 51, empieza diciendo: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mis pecados. Porque yo reconozco mis rebeliones y mis pecados está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu justicia. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Será para nosotros, será nuestro ego tan grande que no podemos reconocer nuestra falta delante de Dios. Aquí tenemos a uno de los más grandes reyes que pudo haber existido en la historia, quebrantado delante de un Dios vivo, quebrantado delante del Dios Todopoderoso, porque David reconocía quién era el que mandaba.
Porque si alguien había visto el poder de Dios, si alguien ha visto la grandeza del Dios Todopoderoso, uno de ellos fue David. Isaías capítulo 6 declara, cuando Isaías ve la visión del trono de Dios, Dios en su santo trono, los querubines y serafines decían: Santo, Santo, Santo. Él es todo santo. Impuro no podemos entrar delante de su presencia, porque así lo estipula Apocalipsis. Nada impuro entrará en mi presencia. David decía: mi pecado está delante de mí. Yo reconozco mi pecado delante de tu presencia. Yo reconozco que he pecado delante de ti. Por favor, Jehová, lávame. Él dice: lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Mis queridos hermanos, cosa fuerte y difícil es abatir al Espíritu Santo, contristar al Espíritu Santo. Y hay gente que está viendo este video y sabe de lo que estoy hablando. Quizás han hecho algo que ha ofendido a Dios y todavía no se han arrepentido de su falta. Y el Espíritu Santo ha estado quebrantándote. Y el Espíritu Santo ha estado demostrando que está herido está herido en tu corazón. Que te tornes de tus malos caminos y vuelvas a ser la persona que eras. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Encamíname, Señor, en tu verdad. Encamíname, Señor, en tu verdad. No puedo venir delante de Dios con hipocresías, pensando mientras pido perdón que mañana me voy a olvidar. Debo tomar una decisión en este momento. Y no voy a decir, y no voy a pedirte que hagas una oración conmigo. Lo que te voy a pedir es que te apartes de tu pecado. Cada persona que vino donde Jesús, cada persona pecadora, quizás tenían espíritu inmundo, quizás estaban en pecado, ciegos, diferentes situaciones. Una de las frases más populares de Jesús, siendo Dios Todopoderoso, era: vete y no peques más. Vete y no peques más. Esto no es de ir a una iglesia solamente a aplaudir, es de vivir día tras día buscando el rostro de Dios. Es vivir día tras día una vida ascendiente, una vida que agrade al Señor. No estoy diciendo que vamos a ser perfectos, vamos a caer quizás a veces, vamos a fallar muchas veces, pero en todo esto seguir buscando el rostro de Dios, aprender a levantarnos, aprender a pedir perdón, quebrantarnos delante de la presencia del Señor, recibir el impacto del Espíritu Santo, buscar su rostro y levantarnos y seguir dando fruto para ver un día su santo y hermoso rostro. Para un día cuando suenen esas trompetas seamos hallados dignos de ser arrebatados y poder ver su rostro, que cuando el Todopoderoso
precioso Cordero de Dios abre el libro y empiece a mencionar nombre, nuestro nombre escrito en el santo y precioso libro de la vida, estará tu nombre escrito ahí. Te dirá el Señor: ven, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. O te dirá: siervo malvado, sabías que soy hombre celoso, que ciego donde no sembré, no hiciste mi voluntad, continuaste en tu pecado, apártate de mí. Mis queridos hermanos, no hay otro nombre dado a los hombres donde podamos ser salvos. Solamente a través de ese sacrificio en la cruz del Calvario. Quiero terminar con esto. Dice la palabra: líbrame de homicidios, oh Dios, de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificios que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. No es algo que yo pueda hacer. No es un acto que yo pueda hacer. No es una dádiva. No es que yo sea el hombre más dadivoso del mundo lo que me lleva al cielo. No podemos venir con cualquier ofrenda. David declara, y en el momento donde él reconoce es el tiempo de sacrificar por nuestros pecados, pero en ese momento él reconoce: ese no es el holocausto que tú quieres. Esta no es la alabanza que tú quieres. Lo que tú quieres es que yo me humille delante de ti. Lo que tú quieres es que yo me derrame como aquella mujer derramó el alabastro a sus pies. Yo digo, no tan solo fue una de las mayores posesiones, o quizás la mayor posesión que esta mujer tenía, era su alma la que ella estaba derramando delante de él. Era toda su vida delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Seguirás viviendo el pecado o buscarás el rostro de Dios, separándote completamente de este mundo y acercándote cada día más a Dios? Es tiempo de buscar a Dios. Es tiempo de humillarnos, es tiempo, iglesia. Usa el altar que Dios te dio. Dice la palabra en Crónicas: si se humillare mi pueblo, en el sobre el cual mi nombre es invocado, y se arrepintiesen de sus malos caminos, y yo escucharé desde los cielos. Yo escucharé si se arrepintiesen. David se humilló, reconociendo quién era Dios. Esta mujer pecadora se humilló, reconociendo quién era Dios.
Cada persona que tenía en su corazón y reconocía quién era Dios, se humillaba delante de Él. No venían con corazones egocéntricos. Venían con corazones humillados, humildes delante de Dios. No peques más. No busques satisfacer tu carne. Busca a Dios. Busca su reino, búscalo a Él. Tírate en sus manos, abandónate en sus manos y deja el pecado atrás. Dios te está llamando hoy. Dios te está haciendo esta invitación hoy. Hoy este es el momento, mis queridos hermanos, de arrepentirse. Este es el momento de pedir misericordia, no venir con una oración de 5 minutos, caer delante de su presencia, llorar y clamar, buscando su rostro. ¿Amas tú a Dios? Búscalo de corazón. ¿Quieres tú llegar al cielo? Busca a Dios. Mis queridos hermanos, el tiempo se agota y tenemos que estar preparados. Corramos la carrera de la fe y procuremos alcanzar la vida eterna. Procuremos servirle a Dios de corazón para ser hallados dignos de Él. Dios te bendiga y Dios te guarde.